Bueno, primero, antes que nada, recuerden que tienen que tener cuenta. ¿Está bien? Bueno, lo que tenemos para hoy era hablar sobre ecuaciones en diferencia de segundo orden, lineales. Vamos a hacer un resumen muy breve de lo que está ahí en el libro de Alpha Chan. ¿Pudieron verlo, leerlo? Sí, profe. Bien, ¿se entendió todo? Sí. ¿Sí? Bueno, lo vamos a repasar un poquito como para ir aceitando esas cuestiones y ver algo. Bien. ¿El viernes tuvieron clases? Sí, ¿Sí? ¿Avanzaron con papers? pero de programación económica. Me refiero a la política fiscal. Claro, sí tuvimos, pero nos dieron eso. Ah, tuvieron una clase sobre programación en Sí, software. profe. Ok. ¿Las 4 horas? 3 horas tuvimos. 3 horas. 3 horas, pero todo sobre el mismo tema. Sí, ocupó toda la clase, digamos. Perfecto. ¿Se va a evaluar algo de eso? Creo que era más una presentación de una materia que posiblemente se dicte el próximo año, que es economía de la computación o algo así. Ok. Bueno. Bien, ecuaciones de diferencia de segundo orden. Bueno, esto no es difícil, no es difícil. Incluso antes en Matemática 2 se daba, no sé si ahora se sigue dando en Matemática 2, ecuaciones diferenciales. En Matemática 2, ¿hasta dónde ven? Sí, Ahora. se ve algo de ecuaciones diferenciales. Sí, estoy seguro que de primer orden ven variables separables, de primer orden, etcétera. Pero, ¿siguen viendo las de segundo orden también en Matemática 2? Ya no recuerdo, sinceramente. Ya no. Antes estaba en los programas, no sé ahora si lo acortaron o no. Bueno, de todas maneras esto está en cierta forma emparentado con eso de ecuaciones diferenciales, aunque esto es en diferencia, el tiempo que transcurre es discreto, y es una continuación de lo que vimos la clase anterior. Recuerden que todo esto son preparativos para poder leer el paper de la semana que viene, que es el paper de Samuelson. Fíjense ahí en la unidad, en la página, lean el paper de Samuelson, interacciones entre el multiplicador y el acelerador, y con este background creo que deberían poder leerlo sin problema, o al menos entre comillas sin problemas. Después lo vamos a analizar con más detalle la próxima clase, pero esto es requerido para poder entender todas las cuestiones de ciclos. Fíjense que hasta ahora lo que teníamos en las ecuaciones de diferencia de orden 1 era que la presencia de ciclos podía darse solamente ¿cuándo? En términos de las raíces. Cuando el alfa era negativo. Cuando era negativo, ¿sí? Y el tema de la convergencia tenía que ver con el módulo, con el valor absoluto de ese coeficiente, ¿bien? Bueno, veamos un poquito esto, ecuaciones de diferencia de segundo orden lineales a coeficientes constantes, incluso esa es la especificación. Primero veamos un poquito rápido por qué se llaman lineales, ¿bien? En una versión general, a ver, podríamos tener, a ver cómo lo denotamos. Bueno, supongamos que tenemos una ecuación de diferencia de orden 2, así, yt más 2 más un a1, y esto podría ser tal vez una función de t. En su versión más general, yt más 1 y más un a2, otra función de t, por yt igual a 0. Vamos a tratar el caso homogéneo. El caso no homogéneo es idéntico a lo que vimos la clase anterior. Se toma una solución particular que luego podría ser el largo plazo. Está bien, como vimos la última vez. Y es idéntico, o sea que solamente me voy a centrar en el caso homogéneo. Y en la versión general solamente habría que sumarle esa solución particular. Bien. Entonces, veamos primero por qué se llaman lineales. Bueno, se llaman lineales porque el espacio o el conjunto solución de este sistema de ecuaciones, ¿sí? El sistema, de este sistema de ecuaciones, bien, el conjunto solución, tiene estructura de subespacio vectorial o subespacio lineal. ¿Se acuerdan lo que era un espacio vectorial? Un espacio vectorial tenía que cumplir una serie de propiedades, ¿sí? En cuanto a la definición de dos operaciones, la suma de vectores, el producto de un escalar por un vector y demás, tenían que ser operaciones cerradas, asociativas, etcétera, existencia de elementos neutros, simétricos, una serie de propiedades que tenían que cumplir. Y un subespacio
de un espacio vectorial era un subconjunto de ese espacio original, tal que era un espacio en sí mismo. Entonces, una forma de verificar si un conjunto, un subconjunto de un espacio más grande era a su vez espacio vectorial, era, en vez de verificar esas 8 propiedades que tenía que cumplir, había una forma más rápida que garantizaba la prueba de que esto fuese un espacio vectorial, solamente comprobar que la combinación lineal de dos elementos, cualquiera, pertenezca a ese subconjunto. Entonces, yo tengo un subconjunto y tomo 2 elementos cualquiera y todas las combinaciones lineales que se puedan formar con ese con todos los pares de elementos que pertenezcan, si esas combinaciones lineales de esos pares, de todos los pares de elementos posibles, todas esas combinaciones lineales pertenecen a ese subespacio, entonces ese subespacio automáticamente cumplía con las otras 8 propiedades de manera automática. Entonces, la forma de verificar era simplemente ver si la combinación lineal pertenecía a ese espacio lineal. ¿Bien? Realmente ustedes lo ven a eso como en donde el espacio vectorial, uno pensaba en Rn, en puntos, en dimensionales. Acá este espacio vectorial es un espacio mucho más abstracto y mucho más amplio, e incluso tiene dimensión infinita si lo pensamos como funciones al espacio vectorial, que sería el espacio de todas las funciones existentes con respecto al tiempo, entre los naturales y ese tipo de funciones. Es el conjunto de todas las funciones posibles. Y la pregunta es si dentro de todas las funciones existentes, aquellas que satisfacen esta ecuación, fíjense que el objetivo de esto era buscar una función y de t, tal que cumpliera esta propiedad en cuanto a diferenciaciones, en cuanto a las evaluaciones en distintos momentos del tiempo. Entonces, dentro del espacio o dentro de la bolsa de todas las funciones existentes, aquella que satisfacía estas ecuaciones era la que llamamos la solución. Entonces, el conjunto solución iba a estar conformado por todas las funciones, llamémosle a esto 1. El conjunto solución de 1 iba a estar conformado por todas las funciones y de t tales que satisfacían 1. ¿Está bien? Es el conjunto solución. Entonces, lo que tenemos que ver, entonces, si cada una de estas funciones es un espacio vectorial, yo me pregunto si el subconjunto que satisfacen estas restricciones es a su vez un espacio vectorial o es un espacio lineal. Entonces, para verificar, en vez de ahorrarme a verificar las 8 propiedades, y que tenían que ver con la suma de vectores, en este caso sería la suma de funciones, y la multiplicación de una función por un escalar, con esas 2 operaciones básicas, ver si el subconjunto solución tenía estructura de subespacio vectorial. Entonces, lo que yo tendría que hacer es tomar 2 funciones cualquiera, ¿sí? Supongamos que yo tengo yt supra 1, y digo que esto es una solución, y de igual forma yt supra 2, como 2 posibles soluciones, tal que si yo a y sub t supra 1 la enchufo en 1, eso me da 0, y a yt supra 2 lo enchufo en 1 y eso me da 0. Entonces yo tengo 2 funciones que por hipótesis son soluciones, o sea, pertenecen al conjunto solución de 1. Entonces lo que yo tendría que ver si la combinación lineal, o sea, voy a crear una nueva función, que voy a llamar yt rulito, y que va a ser una combinación lineal de esas otras 2 que por hipótesis ya son soluciones. Entonces yo hago una combinación lineal alfa más beta de yt supra 2. Entonces yo me pregunto, si y sub t supra 1 y y supra 2, la combinación lineal, si yt1 y yt2 son soluciones, la combinación lineal ¿pertenece también al conjunto solución? Esa es la pregunta. ¿Está bien? Si yo tengo 2 funciones que son solución de esto, la combinación lineal de esas 2, ¿será también una solución? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar esto? Bueno, lo que tendríamos que hacer es tomar esta función, sería y t más 2 rulito, más a1 de t por y rulito t más 1, más a2 de t
Y sub t rulito, y ver cuánto da esto. Si esto me da 0, bueno, entonces y rulito, definida como esta combinación lineal, va a pertenecer al conjunto de solución si es que es una solución también. Entonces veamos. Yt más 2, ¿qué sería? Bueno, esto sería... ¿Sí? ¿Qué sería? Sería alfa y supra 1 sub t más 2 más beta y2 t más 2. Fíjense que todo este paréntesis es esto. Más un A1 de t, bien, más un A1 de t, por alfa YT1 más 1 más beta Y2 t más 1. Fíjense que acá lo que yo tengo es el YT más 1 rulito multiplicado por la 1 y más un A2, ¿sí? Que multiplica a alfa YT1 más B YT2. Entonces hay que ver a qué es igual esto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se ve bien el pizarrón, el grosor? ¿Está bien? ¿Está fino? ¿Está grueso? ¿Se ve bien? ¿Es claro? Sí, está bien, profe. Bien. Ok. Profe, Sí. alfa más beta han de sumar 1, ¿no? No, no es una combinación lineal conexa. Es una combinación lineal. Alfa y beta son números reales. Pueden Perfecto. ser negativos incluso. ¿Sí? No es conexo. No es que tienen que formar una línea, entre comillas, que une estas dos funciones, ¿no? Sí, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo agrupemos un poco. Fíjense que yo acá podría sacar factor común alfa. ¿Alfa de qué? ¿Dónde está alfa? Fíjense que está acá. YT más 2, ¿sí? 1. Bien, YT más 2, 1. ¿Dónde tengo alfa? Bueno, lo tengo acá también, entonces sale factor común de A1T, YT más 1, la primera solución, y tengo alfa acá también, más un A2, ahí me faltó de T, ¿sí? Más un A2 de T, por YT solución 1. ¿Está bien? Fíjense que todo eso está multiplicando alfa. ¿Va bien? Y ahora voy a sacar factor común beta. Beta está presente acá. A ver, miren que beta está acá. Ahí, lo tenemos acá. Y acá se lo puedo extraer factor común de todos esos términos en donde beta está presente. Entonces me quedaría beta, factor común de YT más 2, la segunda solución, más A1 de T, más A1 de T, YT más 1, la segunda solución, y más A2 de T, YT, la segunda solución. ¿Están de acuerdo en cómo está este factor común de manera apropiada? Entonces, fíjense que ahora, esto que quedó acá, ¿a cuánto es igual, por hipótesis? 0. Recuerden, 0. a 0. ¿Por qué? Porque Y supra 1 en sí mismos ya eran soluciones. Y ser solución, ¿qué significa? Que si yo lo enchufo, acá me da 0. Entonces, esto es alfa por 0. Y lo mismo ocurría con Y supra 2, porque Y supra 2 por hipótesis también era una solución. Entonces esto me queda más beta por 0, con lo cual me da 0. Entonces, ¿qué significa? Que este Y rulito, definido como combinación lineal de dos soluciones cualquiera, es también solución. ¿Está bien? Entonces yo tengo dos soluciones que son linealmente independientes, por ejemplo, tendría infinitas soluciones de dimensión 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué muestra? Que el conjunto solución tiene estructura de subespacio vectorial, y los subespacios vectoriales se llaman también subespacios lineales. Entonces, estas ecuaciones se llaman lineales por esto, porque la solución tiene estructura de espacio
vectorial o espacio lineal, que es como también se llaman los espacios vectoriales. ¿Queda claro entonces? Eso es el por qué se llaman ecuaciones lineales. Fíjense que esto es un poco profundo porque no estamos trabajando como en el espacio de Rn, de puntos, sino que estamos trabajando en el espacio de las funciones, en donde cada punto ahora es una función como elemento, como objeto. ¿Está bien? Pero bueno, eso no deja de que tenga estructura algebraica de espacio lineal. De ahí el nombre. Bueno, dejando entonces de lado, fíjense que siempre que las ecuaciones tengan esta estructura, incluso acá con funciones, estas van a ser ecuaciones diferenciales lineales. Y el orden 2 viene por el mayor grado de rezago que tenga, o adelanto. Es lo mismo. En este curso lo que vamos a necesitar es que no necesitamos que sean funciones generarias, vamos a trabajar con coeficientes constantes, que es lo que necesitamos para el paper Samuelson, con lo cual esto se va a simplificar un poco más, calcular después las soluciones. ¿Bien? Déjenme ahora enunciarles un poquito un teorema, ¿sí? Lo que se puede llamar a veces el teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales y que se aplica también a ecuaciones en diferencias, y es el hecho de que si yo tengo una ecuación en diferencias de orden K, ¿sí? Y tengo K condiciones iniciales, o sea, cuánto vale la función en K periodos del tiempo, por ejemplo 2, si quieren. Yo tengo una ecuación de orden 2 y tengo dos condiciones iniciales, entonces existe, ¿sí?, una única solución para esa ecuación en diferencias de orden K. O sea, si nos vamos al orden 2, ¿qué significa? Que si yo tengo una ecuación en diferencias de orden 2 y tengo dos condiciones iniciales, es decir, cuánto vale la función en el periodo t y t0 y cuánto vale la función en el periodo t1, con esos dos datos y la ecuación en diferencias de orden 2, va a existir una única función que satisface con la ecuación en diferencias y con las dos condiciones iniciales. Entonces, si pensamos en el orden k igual a 2, ¿sí?, yo con dos condiciones iniciales, por ejemplo, cuánto vale la función en el periodo 0 y 1, estas dos condiciones iniciales, más la ecuación en diferencia de orden 2, yo tendría una única solución. Única solución. Esto me dice de que como las condiciones iniciales pueden ser cualquier valor de esto, y esto pertenece, fíjense, a R2, yo podría mapear cada posible valor de este conjunto de condiciones iniciales a una única solución. Con lo cual, acá se puede deducir como corolario que la dimensión del conjunto solución de una función de 1, como dijimos recién, es igual a 2. ¿Está bien? Por esa conexión 1 a 1 que podemos hacer entre cada condición inicial. Fíjense que esto pertenece a R2. Entonces, como cada valor posible que pueda asumir la función existe una única solución, entonces existen tantas soluciones posibles a la ecuación diferencial en diferencias como puntos haya en R2, con lo cual la dimensión de ese conjunto solución es 2. ¿Eso qué significa? Que me bastaría con encontrar solamente dos funciones linealmente independientes y haciendo todas las combinaciones lineales posibles, arribaría a todo el conjunto solución de las ecuaciones. ¿Queda claro entonces este teorema, que simplemente lo enuncio? Si lo quieren ver con detalle a la demostración, la pueden ver en el libro de Boyce y Di Prima. ¿Sí? Lo pueden ver en Boyce y Di Prima. ¿Sí? Un bosquejo de esa demostración. Que se resuelve, la demostración va más que todo por iteración y demás. Un punto fijo que se itera y demás. ¿Bien? Entonces, ese teorema me permite asegurar que bastaría con que yo encuentre dos soluciones y haga todas las combinaciones lineales posibles y tendría todo el conjunto de solución que satisface una ecuación en diferencias de orden 2 con coeficientes constantes dadas. Bien, luego,
Si yo agrego un par de condiciones iniciales, dentro de esas infinitas se va a escoger específicamente una, que va a ser la única que satisface esas dos condiciones. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a la formulación, que tendría una ecuación en diferencia de orden 2 a coeficientes constantes. Luce más o menos así. Yt más 2 más A1 como un coeficiente constante, Yt más 1 más un A2 por Yt igual a 0 en el caso homogéneo. Bien. Esto a veces, o lo que va a ser más adelante, van a ser, esto va a estar representando el Producto Bruto, en donde el Producto Bruto del periodo actual va a depender de cuánto era en el periodo anterior y en el subperiodo anterior, y la forma en que va a depender va a estar dado por el comportamiento de los componentes del Producto Bruto, cómo reacciona el consumo o la inversión, etc. Entonces, el Producto Bruto podría estar dependiendo de cuánto valía, o sea, hoy va a depender, hoy va a asumir un valor que va a ser una función de lo que valía en dos periodos anteriores inclusive. Eso sería una forma en que se presenta en economía muy a menudo esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a tener después el paper de Samuelson? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos? Si recordamos la otra vez, en la caso de la ecuación de diferencia de orden 1, habíamos usado como una solución funciones potenciales, o funciones, ¿sí? Funciones potenciales o exponenciales, mejor dicho. ¿Sí? Funciones exponenciales. Entonces sería natural arrancar con una formulación de prueba que sea igual a b a la t. Entonces supongamos que la forma funcional que yo postulo es b a la t, donde b es un coeficiente por ahora desconocido. Si y sub t igual a b a la t fuese la forma funcional que satisface esta ecuación, veamos qué condiciones tiene que cumplir b para que eso así lo fuese. ¿Bien? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Gt más 2 sería b a la t más 2, evalúo la función en t más 2, más a1 por b a la t más 1, más a2 por b a la t, igual a 0. A todo esto, b es un coeficiente por ahora desconocido, pero vamos a ver qué propiedades tiene que cumplir para que esto se anule. Fíjense que la función de prueba es esta, b de t. ¿Bien? Ahora, fíjense que yo podría extraer factor común, ¿qué cosa de acá? BT. B a la t, ¿sí? B a la t, que es el más chico de todos esos, ¿no? Entonces, BT saldría como factor común ¿de qué? De B al cuadrado más A1 por B más A2, ¿de acuerdo? Igual a 0. ¿Bien? Entonces, para que esto sea 0, y esto es un producto, cualquiera de estos dos factores debería ser 0. Pero como esto es b a la t, es una función exponencial, la función exponencial siempre es estrictamente mayor que 0. Entonces, la única posibilidad de que esto sea 0 es que este corchete sea 0. ¿Está bien? Y fíjense que la única forma de anular el corchete es hallar los b que hacen 0, este polinomio. Y fíjense que esto sería un polinomio en b de grado 2. Un polinomio en la variable b de grado 2, que es, bueno, lo vuelvo a escribir, b cuadrado más a1 por b más a2. Si yo pienso que la variable es p de b, ese sería el polinomio. Este polinomio es lo que se suele llamar el polinomio característico de la ecuación en diferencias. ¿Sí? El polinomio característico. Y las raíces de estos dos, fíjense que que por Bhaskara, yo podría encontrar los valores de b que hacen 0 esta expresión. Entonces, si yo en los valores que hacen 0 esta expresión, fíjense que lo podría introducir ahí y eso efectivamente sería una solución. ¿Cómo quedaría aplicando Bhaskara las dos raíces? Una sería, la llamemos b1, igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría? Aplicando Bhaskara. Quedaría A1. Menos A1 A1. Menos A1. A1 más menos. Más. Acá ponemos claro, la más, en más, la otra cierto. ponemos la menos. ¿Sí?
más Raíz raíz de cuadrada de A1 al cuadrado menos menos 4 a 4 por 2, A, que es 1, claro, y por C, a que 2 es A2. ¿Está bien? sobre 2. Dividido 2A, pero A es 1. Entonces, sobre 2. Y la otra, igual, pero con menos. A1 menos, sí, Cuando el polinomio característico lo igualamos a cero, digamos, ¿se convierte en la ecuación característica? claro, Bien, gracias. claro. Estas son las raíces, ¿no? Lo que estamos escribiendo acá son las raíces del polinomio característico. Luego van a ser las raíces características. ¿Bien? Entonces, esto sería A1 al cuadrado menos 4A2, todo sobre 2. ¿Bien? A ver, borramos acá. Queda acá en el medio. ¿Sí? Ahí está el signo, o mejor lo pongamos acá. Ahí está. Menos A1. Entonces fíjense que estas dos raíces, que yo ahora le voy a hacer referencia como B1 y B2, son dos números que están dados en términos de los datos. ¿Cuáles son los datos del problema? Los datos del problema son estos dos números, A1 y A2. ¿Está bien? Esos son los únicos datos que a ustedes se les va a proveer en un ejercicio. ¿Bien? Y que esos datos esta vez podrían estar conectados con parámetros económicos, propensión original a consumir, algún coeficiente de inversión o lo que fuere. Entonces, ese A1 y ese A2 son números específicos cuando a esta ecuación yo le doy valores concretos. Entonces, ¿a qué me refiero? A que este B1 y este B2, que son incógnitas, todo tiene que estar expresado en términos de A1 y A2, que son los datos primarios, los cuales A1 les provee. Entonces, este B1 y este B2 son soluciones. Entonces, fíjense que yo tendría toda esta expresión a la t, toda esta expresión a la t, son dos funciones tales que enchufadas acá me dan 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la solución general, ¿sí? ¿Cómo sería? Ya habíamos demostrado que una combinación lineal también es solución. Entonces, fíjense que B1 a la t, acá yo no lo escribo, pero por B1 me estoy refiriendo a toda esta expresión que es grande, ¿sí? Y B2 a la t es esta otra expresión que yo he colocado acá. Entonces, estas dos funciones, B1 a la t y B2 a la t, en sí mismo son soluciones. Luego, si este B1 y este B2 son números distintos, porque dependiendo del discriminante, esto podrían ser iguales y distintos, podrían ser distintos, iguales, o podrían ser complejos conjugados. Supongamos que es el caso de raíces reales y distintas. Caso real y distinta. Y distintas. Entonces, fíjense que B1 a la t y B2 a la t, B1 y B2 serían números reales y distintos. Entonces, fíjense que son dos funciones linealmente independientes. ¿Qué significa que son funciones linealmente independientes? Que yo no puedo expresar a una como un múltiplo de la otra. ¿Está bien? Si ustedes grafican eso, por ejemplo, yo podría tener B a la t es 1 y el otro es otra función que va por acá abajo y la corta, los dos pasan por 1, pero fíjense que uno no es un múltiplo exacto de la otra. A1 más esto, más A2 por esto. Y con esto lo que estoy teniendo, la combinación lineal de estas dos funciones, la combinación lineal Profe, de... disculpe, Sí, ¿puede repetir desde la parte del grafiquito que se cortó el audio ahí? Profe, a mí también se me traba. bueno. Pasa que somos muchos y está sobresaturado. Hay 68 en este momento. Bien, apaguen todos los micrófonos y videos para que no colapse. Lo que decía es que si son dos veces distintos, esta sería una gráfica y esta podría ser otra. Las dos son asintóticas a 0, las dos se cruzan en 1, pero van creciendo a ritmo distinto porque tienen distinta base.
Esto me explica que las dos funciones yo no puedo expresar a una como un múltiplo de otra. No es que una siempre sea más grande que la otra, porque se cortan en uno y se atraviesan, ¿no? O sea que no es una un múltiplo de otra para todos los valores posibles de x, ¿está bien? Entonces, al ser los coeficientes b1 y b2 distintos, esas funciones son linealmente independientes. Yo no puedo expresar a una como un múltiplo de la otra. Entonces, si las dos son funciones linealmente independientes, la combinación lineal, como vimos recién, de esas dos soluciones es también una solución. Entonces, lo que tenemos acá es el conjunto solución completo de dimensión 2. Fíjense que existen infinitas soluciones con esta estructura. ¿Sí? Entonces, yo tengo el B1 y el B2, que son números específicos en base a los datos del problema. En base a los datos del problema, yo calculo estos B1 y B2 en base a los datos del problema y tendría estas dos soluciones. Luego yo hago combinaciones lineales y podría encontrar todo el conjunto solución, ¿sí? Todas las soluciones de esta ecuación diferencial, en diferencias, perdón, van a tener este formato específico, ¿sí? Siempre que sean reales y distintas. ¿Está bien? Entonces yo acá tendría capturado toda la familia de dimensión 2 que satisfacen esta ecuación en diferencias. ¿Bien? Se preguntarán qué es lo que es A1 y A2. Bueno, son dos coeficientes que hacen referencia a todas las combinaciones lineales posibles. Ahora, si yo les proveo de condiciones iniciales, por ejemplo, yo les digo que la función en el t igual a un momento, t sub 0, esto vale y0 como número, y que esta función en un t igual a un t1, un número, un periodo de tiempo cualquiera, esto vale y1, entonces, o sea que yo le estoy agregando dos datos más. Esto es un dato y este es otro dato, junto con las fechas en el tiempo en donde eso ocurre. Si yo a esta ecuación en diferencias de orden 2, que tiene dimensión 2, le agrego estas dos condiciones iniciales extra, yo voy a tener una única solución con un A1 y un A2 específico. ¿Queda claro? ¿Cómo armarían el sistema de ecuaciones para encontrar el A1 y el A2, que además de cumplir con la ecuación en diferencias, satisface también las condiciones iniciales? ¿Cómo armarían ese sistema? Es reemplazar el índice t por el 0 y el y1, poniendo del lado izquierdo de la solución que ya conocemos. Claro, entonces yo quiero que valga y0 cuando hay un A1 desconocido, B1 elevado a la, en el medio de 0, o sea, a la T0, más un A2 desconocido por el B2 a la T0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Que yo a esta función, cuando la evalúo en T0, recuerden que es una función de T, ¿no? Una función del tiempo, que es contra lo que graficamos. Si yo lo evalúo en T sub 0, esto me tiene que dar Y0. Entonces, ¿cuál es el A1 y el A2 que hace eso? Y al mismo tiempo, ese mismo A que es desconocido, cuando yo lo evalúo en T1 y hago la combinación lineal, cuando lo evalúo en T1, perdón, en T1, esto me tiene que dar Y1. Entonces, fíjense que con esto yo me armo un sistema de ecuaciones en donde todos son datos, excepto ¿qué cosa? A1 y A2. Todos los demás son datos. El Y0 es el dato que les di acá, el Y1 es el dato que les di acá. El B1 y el B2 son los datos, son fórmulas que ustedes lo pueden calcular en base a los datos originales, A1 y A2. Y el T0 y el T1, T0, T0, T1 y T1, son los datos que han sido provistos cuando se les dieron las fechas, en cuando estas variables valían Y0 y Y1. Entonces fíjense que son todos datos, excepto, lo remarco, A1. A1 y A2 son las únicas incógnitas. Entonces yo me pregunto cuál es el A1 y el A2, cuál es el A1 y el A2, que hacen que estas funciones en T0 y en T1 valgan Y0 y Y1 respectivamente. ¿Queda claro cómo se encontraría?
Sí, profe. Sí. ¿Sí? Luego todo esto, ustedes ensáyenlo con números, invéntense ejercicio, pónganle un par de números cualquiera, resuélvanlo con todos los detalles, con todos los pasos, invéntense un par de condiciones iniciales y calculen el A1 y el A2 resolviendo este sistema. Fíjense, como ustedes hagan las evaluaciones, todo esto le va a quedar todo un sistema lineal que por sustitución, por ejemplo, lo podrían despejar sin problema. ¿Queda claro entonces cómo resolveríamos esta ecuación en diferencia de orden 2, lineal y a coeficientes constantes? En el caso que las raíces fuesen reales y distintas. Ya vamos a ver cuando son reales iguales y cuando son complejas conjugadas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Una cosa, ¿puede tratar de ir un poco más lento porque se traba en algunas partes? Bueno. Vamos ahora a analizar esto. Fíjense que la solución, dijimos que era A1 por el B1 a la T, más un A2 por el B2 a la T, donde ese B1 y ese B2, en el caso reales y distintos, se calculaban con las fórmulas de Bhaskara que escribimos en la pizarra anterior. ¿Bien? Pregunta. ¿Bajo qué condiciones esto presentaría ciclos? ¿Mm? Si uno de los coeficientes b fuera negativo. Claro, bastaría con que uno de los dos sea negativo para que se dé ese patrón de alternancia que vimos la otra vez, para que estemos en la presencia de comportamientos cíclicos. ¿Está bien? Algo más o menos así. Si al menos B1 o inclusivo B2, ¿sí? Es negativo. ¿Sí? Si B1 o B2 es menor que 0. Este es el O, ¿no? B1 o B2 es menor que 0. Entonces, si uno de los dos es negativo, ya tenemos esa alternancia por las potencias de esto, como la otra vez. ¿Y bajo qué condición esto sería convergente? Tiene que ser en valor absoluto menor a 1. La suma de B1 con B2 debería ser menor a 1 en valor absoluto. Los veo como repitiendo cosas de memoria. A ver. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Miren la fórmula. Fíjense que son funciones potenciales. ¿Qué número yo debería colocar acá para que esto, en el límite, tienda a 0? Eso sería que es convergente. ¿Qué debería ocurrir? Puede ser que B1 y B2 sean menores a 1. Ambas. Entre menos 1 y 1. Menos 1 que pertenezca B1 y B2. B1 y B2 pertenezcan al menos 1, 1 abierto. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos visto la otra vez. La diferencia es que ahora le exigimos a los dos coeficientes que estén en menos 1, 1, en el caso de los reales. ¿Está bien? Porque estamos entre menos 1 y 1. Fíjense que, por ejemplo, esto es 0,5, el cuadrado, el cubo, etcétera, lo va haciendo cada vez más chico. Y si es negativo, va a quedar menos 0,5 al cuadrado, más 0,25, menos 2. Entonces va a ir alternando en signo, pero cosas cada vez más chicas. Lo importante es que esto va a ser convergente siempre que este número, en valor absoluto, si quieren, es menor a 1. O lo escribimos como la recta numérica, un número que esté entre menos 1 y 1. ¿Queda claro? Esas serían las condiciones para la convergencia. ¿Están de acuerdo? Que ambas raíces sean convergentes. Lo pienso como dos funciones por separado. ¿Sí? Porque si una converge, ¿qué pasaría si una es mayor que 0? ¿Qué tal si B1 es mayor a 1 y la B2, por ejemplo, pertenece, sí, al menos 1, 1? ¿Qué pasaría en ese caso? Tiene infinito. Cuando le tomas límite, cuando t tiene infinito, el gt se te va a infinito.
Claro. Si yo tomo límite para t que se va a infinito, fíjense que en este ejemplo el B2 desaparecería. ¿Sí? El B2 a la t en el límite, como está entre menos 1 y 1, en el t infinito esto se evapora, se hace 0, lo arrastra a la 2, este término desaparece, y este 1, como este es mayor que 1, esto se va a infinito, positivo, con lo cual el infinito más 0 es claramente infinito. O sea que si solamente una está en el menos 1, 1, la solución es divergente. Necesitamos con exclusividad que ambas en simultáneo estén entre menos 1 y 1. Sí, ¿qué querían preguntar? No, me había ocurrido la duda de casos donde se anulasen, por ejemplo, un B menor o mayor. Menor sería menos 1, por ejemplo, y otro mayor a 1. Pero después me di cuenta que los exponentes no dejarían que eso pasara. Serían divergentes igual. Podrías tener algo cíclico. Claro, sí, sí. Porque imaginé, por ejemplo, un infinito menos infinito, pero sería infinito más infinito a veces y infinito menos infinito otras veces. Muy raro. Bien. Fíjense que también habría otra posibilidad, un poco más rebuscada, pero bueno, dentro de lo posible, tenemos que verlo también. De hecho, en algunos modelos, el modelo de Ramsey de crecimiento, esto que puede parecer una locura, ocurre y suele ocurrir con frecuencias. Puede ser que yo tenga una raíz mayor que 1 y la otra entre menos 1 y 1. ¿Bien? Pero, sí, las condiciones iniciales que se les reportan hacen que este A1, solución de ese sistema, me diese justo 0, si ocurre el milagro de que eso pase, o sea, yo les proveo justo de un par de soluciones, de condiciones iniciales, que cuando ustedes van a resolver el sistema, ese que planteamos antes, ¿se acuerdan? El sistema este que planteamos. Si yo les doy un par de condiciones, Y0, Y1, que hace que justo el A1 fuese 0, por la casualidad cuando lo resuelvo el sistema, si ese A1 llegase a ser 0, fíjense que sí sería convergente. ¿Por qué? Porque este A0 aplasta a esta que era la raíz explosiva y la solución quedaría, en ese caso particular, igual a A2 por B2 a la T, que sí era convergente. ¿Queda claro? Ese sería un caso rebuscado, pero que también implicaría convergencia. Entonces, resumiendo, la convergencia viene dada cuando las dos raíces necesariamente son iguales a, pertenecen al menos 1, 1, o en el caso que si una es mayor que 1 y la otra está dentro del menos 1, 1, si una sola es mayor que 1 y las condiciones iniciales son tales que hace justo que ese coeficiente que multiplica a la raíz mayor que 1 en valor absoluto, lo podemos poner así incluso para ser más general, hace que sea 0, esto también sería convergente. Un caso más rebuscado, pero que también sería posible. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Profe. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces serían las condiciones de convergencia y las condiciones para la existencia de ciclos. ¿Estamos? Bueno, con esto damos por fin entonces la parte de raíces reales y distintas. ¿Qué pasaría si nos vamos ahora al caso 2? Caso 2, en donde las raíces son reales e iguales. Si son reales e iguales, B1 sería igual a B2. ¿Bien? El caso reales e iguales ocurriría cuando este discriminante de la raíz es 0. El discriminante de la raíz, si este número fuese 0, entonces recuerden que la diferencia entre una solución y otra estaba dado por el más o el menos de la raíz. Entonces más menos 0 haría que esto dé lo mismo. Entonces, si A1 al cuadrado es igual a 4A2, estaría en presencia entonces de el caso de raíces reales iguales. Dijimos el caso de A1 este caso va a ocurrir cuando A1 al cuadrado sea exactamente igual a 4
A2 en la nomenclatura de antes. Entonces, si A1 al cuadrado es igual a 4A2, el radicando es 0, entonces no hay diferencias entre una raíz y otra, son iguales. Y entonces, fíjense que la raíz única quedaría menos A1 sobre 2. Si me voy acá, fíjense que si esto es 0, quedaría menos A1 sobre A2, menos A1 sobre 2. Que es lo que estamos mostrando. Menos A1 sobre 2. ¿Estamos? Este sería el caso 2. Entonces, fíjense que vamos a tener acá un problema, porque una de las soluciones va a ser menos A1 sobre 2, todo esto, a la t. Y ahora tengo problemas porque sabemos que todas las ecuaciones en diferencias de orden 2 tienen dimensión 2. Entonces yo para poder generar todas las soluciones posibles necesito dos ecuaciones, dos funciones linealmente independientes. Y acá tengo una sola, porque una es exactamente igual a la otra. Entonces lo que se hace, bien, los detalles de estos están en la forma canónica de Jordan o la exponencial matricial de una matriz, que es un poco más detallado. Bien, si quieren lo pueden ver también ahí en Boyce y Di' o en SIL. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones a modelado. Ese libro de SIL también, incluso está en internet, lo pueden conseguir si quieren ver detalles de esto. Lo que se hace es, se busca, se construye otra solución de esta forma. T por menos A1, 2 a la T. Entonces, con estas dos soluciones, ahora sí son linealmente independientes, podemos hallar la solución general. Y que va a ser una combinación lineal de estas dos. Bien, esto sería menos A1 sobre 2 a la T, más un A2 por T, menos A1 sobre 2 a la T. Entonces se crea una solución alternativa multiplicando esto por T. Si fuese una ecuación de orden 3, se le multiplica por un T cuadrado, y si fuese de orden 4, por un T cubo, y luego pueden aparecer más combinaciones hasta que se encuentran soluciones que son linealmente independientes. Los detalles técnicos de esto entran para demostrar que esta efectivamente es una solución, o mejor dicho, para demostrar de que esto no es que yo lo adivino y digo, bueno, esta es la otra solución y se hace así, para que no quede como una receta. Bueno, esto es una demostración que surge utilizando la forma canónica de Jordan cuando hacen la descomposición espectral de la matriz de este polinomio característico. Y otra forma, que también es más elegante, es construir la exponencial matricial de la función, y de ahí cae casi inmediato de que la solución segunda propuesta es que coincide con la forma canónica de Jordan. ¿Bien? En este curso, bueno, tómenlo como que esta es la manera de hacerlo, ¿sí? Cuando tienen una única raíz, y la estructura quedaría de esta otra manera. No voy a hablar de los detalles de esa demostración porque me llevaría varias clases, hablando de 4 o 5, explicar todos esos detalles, porque tenemos que hablar un poco más de álgebra lineal y descomposición espectral de las matrices para poder hacerlo. Pero bueno, si alguien está interesado, después lo podemos ver por separado. Bien, entonces, por ahí anda la demostración de por qué lo hacemos. Entonces, cuando tenemos un caso reales iguales, esta es la forma general de todo el conjunto solución. Ustedes, si quieren, pueden verificar que esta solución propuesta, esta solución que hemos propuesto acá, que ustedes la enchufen en la ecuación en diferencias y ver que eso efectivamente da 0. Si ustedes lo hacen y le sacan factor común y todas las propiedades, un ejercicio sería ver que ustedes lo verifiquen, que efectivamente da 0 y es una solución también. Tenido eso, bueno, tenemos estas dos combinaciones, y la 1 y la 2 salen, bueno, igual que recién, a través de un par de condiciones iniciales. ¿Bien? ¿Qué necesitaríamos acá para que esto sea convergente? Fíjense que acá hay una sola raíz, ¿no? Podemos llamarla directamente una raíz B, que es única.
¿Qué necesitaríamos para que esta solución sea convergente? Que esta raíz b pertenezca al menos 1, 1, abierto. Que en valor absoluto... Puede ser que el hash... Puede ser que sub 1 sea menor a menos 1. Fíjense que la respuesta es esta, acá se las dije. Que el b, que es este número, el a menos 1 sobre 2, ¿sí? Esto es b. Este paréntesis, que es menos a1 sobre 2, es lo que bautizamos como b. Entonces, si ese b está entre menos 1 y 1, o sea, esta raíz, que es la misma, está entre menos 1 y 1, fíjense que en el límite esto va a tender a 0. Acá se les podría quedar tal vez alguna duda, porque por un lado tendríamos, si yo tomo el límite de esta segunda función, que es esta, en el t que se va a infinito, fíjense que este polinomio, esta función de identidad, crece hasta infinito, y esta otra, si es menor que 1, tiende a 0. Pero en la batalla entre un polinomio y una función exponencial, la exponencial siempre roba la carrera. Siempre la exponencial termina dominando a cualquier polinomio. ¿Está bien? Es una exponencial. Entonces, en el tránsito en el límite infinito, la fuerza con la que esto va a decrecer en el infinito va a gobernar la tendencia esta a querer crecer t cuando se va al infinito y termina ganando la batalla. ¿Sí? Entonces, en el límite pueden demostrar que esto claramente se va a 0. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que esta me dé una ecuación convergente es que el b esté entre menos 1 y 1. Fíjense que es de alguna manera parecido a la anterior. ¿Queda claro? Acá hay una sola raíz, entonces sobre esa raíz exigimos que esté entre menos 1 y 1. ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que en todo esto, como es un subespacio vectorial, uno de los teoremas de los subespacios vectoriales, los subespacios lineales, el vector nulo tiene que existir. ¿Eso qué significa? Que el vector nulo exista en todos los subespacios vectoriales. Que la solución y igual a 0, como constante, e igual a 0, es también una solución, pero es la solución trivial. ¿Está bien? O sea, si yo pongo esta ecuación y yo digo que la función y de t igual a 0, ¿es solución? ¿Es solución esto? ¿La función constante? Sí. ¿Sí? Yo pongo acá está la función constante, ahí está la gráfica. ¿Es solución? Sí, es la solución trivial, obviamente. Si pongo 0, que valga 0 en todos los periodos, multiplicado por lo que sea, va a dar 0. ¿Está bien? Eso no hay duda. ¿Está bien? Entonces, el 0 siempre es parte de un espacio vectorial, es una de las propiedades que ya sabemos de álgebra. ¿Está bien? De álgebra de espacios. No álgebra de letras, sino álgebra de espacios, la álgebra abstracta. Entonces, obviamente que la raíz 0, 0 es una solución y que también queda contemplado acá. El 0, 0, cuando el A1 y el A2 son justo 0, entonces, bueno, eso también es la solución trivial. ¿Bien? Pero es una solución poco interesante. Pero es solución también. Bueno, pero es una solución interesante, pero generalmente la descartamos en economía porque eso no tendría un significado. ¿Está bien? Entonces, para que esto sea convergente, ¿qué necesitaríamos? Bueno, que este A1, perdón, que este B esté entre menos 1 y 1. ¿Vamos bien hasta acá? Y para que tenga ciclos, bueno, esa única raíz, para que tenga ciclos, ¿cuál sería? Bueno, que esa raíz sea negativa. Si es negativa, va a alternar con los pares, los impares, como vimos la otra vez. Y en estas combinaciones, ese ciclo se va a mantener, tal vez con alguna tendencia por el t, dependiendo lo que ocurra, pero el ciclo va a estar vigente ahí también. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al caso de complejas conjugadas. Que sería la situación en donde el discriminante de la raíz es menor que 0, para tener raíces imaginarias y complejas. O sea, vamos al caso complejo conjugado, que va a ocurrir cuando el A1 al cuadrado sea menor
que 4a2 al cuadrado. Perdón, 4a2. Si eso ocurre, lo que está dentro de la raíz es negativo. Y entonces, las raíces, ¿cómo quedarían? La raíz B1 va a ser igual a ¿qué? Menos A1 sobre 2 más, fíjense cómo lo voy a escribir, lo voy a invertir acá. Como esto es negativo, yo no puedo escribir la raíz de un número negativo, la voy a escribir así. 4a2 menos A1 al cuadrado y multiplico todo esto por la unidad imaginaria. Y la otra raíz compleja conjugada, ¿cuál sería? Menos A1 sobre 2 menos, lo mismo de recién, 4a2 menos A1 al cuadrado por la raíz imaginaria, la unidad imaginaria. ¿Está bien? Fíjense que estos números se pueden llevar al formato ¿sí? Profe, disculpe, ¿no falta también un sobre 2? Sobre 2. Sí. Sobre 2 y sobre 2 ahí. Ahí está. ¿Bien? Entonces, fíjense que este B1 lo podemos escribir como un U más V por I, donde el U, ¿qué es lo que era? El menos A1 sobre 2. Y el B, ¿qué es lo que va a ser? Ese 1 medio de la raíz de 4a2 menos A1 cuadrado. ¿Queda claro? Lo podemos escribir con esta notación y la segunda raíz sería U menos V por I. Estas serían entonces las dos raíces. Claramente son linealmente independientes, porque son distintas, ¿sí? Forzosamente son distintas, porque si fuesen iguales, no serían completas. O sea, estaríamos en el caso anterior. Son distintas. Entonces, uno podría simplificarlo y decir, bueno, todas las soluciones son estas. A1 por U más B por I a la T más A2 por U menos B por I a la T. Uno podría dejarlo así, pero si lo dejamos así, vamos a tener algunos problemas. Y vamos a ver también algún análisis conceptual que está detrás. Fíjense que si yo lo pongo acá, calcular potencias de esta manera no es muy agradable. Si yo tuviera que calcular potencias 2, 3, 4 de números complejos, no es un procedimiento fácil, ¿sí? Y ni hablar si estos fuesen números fraccionarios. Se complica bastante explicarlo así. No es que no se pueda, se puede, pero no queda muy agradable. Y no dejaría de ver algunas propiedades que tienen los números complejos cuando calculamos estas potencias. Entonces, lo que vamos a hacer es ver una forma más simplificada, más agradable y mucho más elegante de calcular la potencia teésima de un número complejo. Calcular potencias de complejo no es tan sencillo y se pierden propiedades. Entonces, para entender el número complejo, déjenme que hagamos un repaso rápido muy básico del plano complejo. Supónganse que este es el eje imaginario, este es el eje real, y un punto cualquiera, por ejemplo, este punto, yo lo podría caracterizar con dos coordenadas. Esto es lo que sería U, es la parte real, y B corta, la parte imaginaria. Entonces ese punto yo lo puedo representar también con una flecha. También lo puedo representar con una flecha, con un vector. Y fíjense que justamente las coordenadas de ese punto están en esa notación. Bien. Las coordenadas polares lo que hace es expresar este número, que es U más V por I. Expresarlos, en vez de dar dos coordenadas, este número yo lo podría escribir como UV directamente en este plano, en ese par ordenado. En vez de expresarlo como un par de números, reales e imaginarios, componente real e imaginario,
lo podemos expresar en coordenadas polares. Y la coordenada polar lo que hace es expresa esto en términos de un ángulo θ, y la longitud, el módulo, la longitud, la norma de esta flecha, de este vector que hace referencia al número complejo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo expresaríamos a U en términos de ángulos y en términos de esa recta amarilla? Fíjense que a U yo lo podría escribir como, si uno piensa en la definición de coseno, ¿se acuerdan lo que era el coseno? ¿Qué es lo que era el coseno de θ? Adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, U, ¿sí? Sería el U sobre la hipotenusa, la R, ¿sí? Si le llamamos a esto R, a la longitud de esto le llamamos R. Entonces, yo lo escribiría como U sobre R es igual al coseno de ese ángulo θ. Entonces, yo a U lo podría expresar como coseno de θ por R. Coseno de θ por R. ¿Qué es lo que es R? ¿Cómo se calcula R? El módulo del vector, ¿o no? O sea, la distancia del cero al punto. Bueno. Bien, ¿y cuál es la fórmula? La raíz cuadrada de... Es un Pitágoras, digamos. Suma al cuadrado. ¿Sí? U al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y qué es lo que era U y B? Eran estos. Siempre tratemos de llevarlo a los datos originales del problema. Recuerden que el problema original tenía dos datos, A1 y A2, que eran los dos coeficientes de la ecuación en diferencias. Entonces, con los datos originales, con el A1 y el A2, yo me fabrico el B1, el U y el B, y con el U y el B puedo calcular el radio. O sea que este radio es un dato, podríamos decir, porque surge de los datos que le estamos proveyendo, que es la ecuación en diferencias. ¿Bien? ¿Y cómo calcularíamos el θ? Hay muchas formas. El θ, ¿cómo lo calculamos? ¿No hacemos el opuesto del coseno al arcoseno? Sí, hay muchas formas. Puedo hacer el arco seno, el arco tangente, el arco tangente, cualquiera de las series trigonométricas. ¿Sí? Tomemos el arco coseno, si quieren, el arc cos, o también lo pueden escribir como coseno a la menos 1, tal vez es más sugestivo. Coseno a la menos 1, que es la función inversa del coseno, el arco coseno. ¿El arco coseno de quién? Θ es el arco coseno de U sobre R. De U sobre R. ¿Y quién es U y quién es R? Bueno, U es esto, y R es lo que definimos recién, que también está en términos de datos. O sea que con el A1 y el A2, que son los dos únicos datos del problema, yo puedo calcular el U, el B, el R y el θ. ¿Queda claro? O sea que todas estas cosas están en términos de los datos originales. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, volviendo a esto. U más B por I, U más B por I, lo podríamos escribir como, la parte U al menos, como coseno de un ángulo de θ por R, más IB, que sería esta parte, lo podríamos hacer con el seno, opuesto sobre hipotenusa, y cuando despejo me quedaría seno de θ por R y por I. ¿Está bien? Entonces yo lo podría escribir de esa manera a esto. Bien. Y al mismo tiempo podríamos sacar factor común R de coseno de θ más I por seno de θ. Bien, entonces fíjense que todo esto es igual al U más B por I. O sea, alternativamente yo lo podría escribir así. Ahora, no sé si ustedes recuerdan el desarrollo en Taylor de seno y coseno. El desarrollo de Taylor de seno y coseno, si uno suma el seno y el coseno, eso me daba la exponencial.
La función exponencial tiene metido adentro seno y coseno cuando lo evaluamos en las funciones seno y coseno con valores imaginarios. Entonces, este u más b por i, utilizando el teorema de Moore, o una de las versiones del teorema de Moore, aunque algunos también lo llaman de otra manera, esto lo podríamos escribir ¿de qué manera? Acá va un pedazo e a la i por x. El desarrollo en Taylor de i a la x me permite demostrar de que esto es igual al coseno ¿de qué? X. Sí, al coseno de más x. el seno de i de x por i. Más el seno de x por i. ¿Bien? Este teorema seguramente lo usaron en estadística 3, cuando demostraron el teorema central del límite. ¿Sí? ¿Lo usaron? Y Sí, supongo que lo profe. demostraron. ¿Sí? Y lo demostraron, agarraron la función exponencial, la desarrollaron en Taylor, luego la evaluaron en x igual a la raíz unitaria, y teniendo en cuenta las 4 potencias de i a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3, que son cíclicas, cuando lo evalúan eso crea una alternancia en signos, y hace que eso coincida con los desarrollos en Taylor de seno y coseno, y uno se dé cuenta que la exponencial, en el mundo complejo, en el plano complejo, es esencialmente cíclica, tiene senos y cosenos adentro. Eso no es obvio. Eso es algo que surge cuando uno desarrolla en Taylor el e a la x, y se da cuenta que adentro hay senos y cosenos escondidos y camuflados. Entonces, el e a la x, si yo lo graficase en un plano complejo, yo vería ondulaciones de seno y coseno. No es la exponencial típica que pasa por el 1 y crece de manera monótona. ¿Está bien? La exponencial en el campo complejo es esencialmente cíclica por este teorema de Moore. Ahora, esto me simplifica mucho, porque yo ahora esto u más b por i lo podríamos, o mejor dicho, en esta versión de r coseno de tita más i seno de tita, lo podríamos escribir como, a ver, lo copiamos de nuevo. U más i por b, dijimos que lo podríamos escribir como r por el coseno de tita más i por el seno de tita. Pero, por el teorema de recién, a esto lo podemos escribir como ¿qué? Como e a la i por tita. ¿Sí o no? ¿Sí? E a la i por tita. El problema que teníamos, si ustedes recuerdan, estaba en que era complicado a este complejo calcular la potencia teésima. ¿Sí? Este es el problema que teníamos hace un rato. El problema que teníamos estaba acá, que no era muy agradable calcular esta potencia teésima, más aún si eran fraccionarios y demás. ¿Bien? Entonces, ¿en qué nos ayuda todo esto? Bueno, fíjense cómo se simplifica esto. Si yo a esto lo elevo a la potencia t en cada caso, lo elevo a la t acá, y lo elevo a la t acá, fíjense que por distributiva esto me quedaría así. R a la t por todo ese paréntesis a la t, e a la i por tita, y por las propiedades de la potencia de una potencia, esto me quedaría R a la t por e a la i por tita por t. ¿Bien? Ahora esto yo lo puedo agrupar de una manera distinta, e a la i por tita, ¿sí? Le cambio un poquito el orden, y lo pongo t por tita, de esta manera. Y si aplico de vuelta el teorema de Moore, pero al revés, yo lo puedo escribir ahora, r de t por el coseno, en donde el ángulo, en vez de ser tita, ahora es t por tita. Fíjense cómo esta potencia que estaba acá ahora se mete en la frecuencia angular. ¿Sí? Más i por seno de t por tita. Fíjense cómo se simplificó el cómputo de la potencia del complejo.
U más B por I a la T, lo podemos escribir de esa manera. ¿Está bien? Y esto me dice a las claras que siempre que yo tenga raíces complejas conjugadas, tengo ciclos, ineludiblemente por los comportamientos de los senos y los cosenos. ¿Sí? Las ondulaciones típicas que generan estos senos y estos cosenos. Bien, entonces, si vamos a la solución que habíamos planteado antes, ¿cómo queda esto? Dijimos que la solución general acá era igual a A1 por todo esto, R a la T, coseno de T por tita, más I seno de T por tita. Y la compleja, y la otra raíz es igual, pero con el signo menos. Más A2, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, pero en vez de con el más, hacerlo con la otra raíz, con el menos, y me quedaría A R a la T por coseno de T por tita, menos, acá, menos, y por seno de T por tita. ¿Está bien? Sí, lo que hice acá fue escribir esto. No sé si lo ven, pero esto es A1 por la B1 a la T más A2 por la B2 a la T. Pero ¿qué ocurría? B1 y B2 eran números complejos de la forma A1 por U más B por I a la T más A2 por U más BI a la T, menos, perdón. Menos. ¿Está bien? Entonces, esto era la solución particular, donde el problema que teníamos era poder calcular la potencia de este complejo y que se puede escribir de manera muy fácil, entre comillas, pasa que ustedes no han visto la expresión de esto. Esto es monstruoso escribirlo. ¿Bien? De esta manera, simplificada en términos de senos y cosenos. Pero a su vez, lo podemos reagrupar un poco más, sacar algunos factores comunes. A ver qué podemos sacar factor común. R de T, los senos y los cosenos que están presentes. A ver. R de T saldría como factor común de todo. Bien. Fíjense que el coseno de T por tita, este coseno de T por tita, está presente acá, multiplicado por el A1 y acá por el A2. Entonces yo podría poner A1 más A2. ¿Va bien? Y el seno está presente, seno de T por tita, sacarlo como factor común de este A1, que está acá, y este A2. Pero como estamos en ambos con signo, como este tiene signo menos, directamente lo escribo así. A1 menos A2, factor común de seno de T por tita, y ahí lo cierro. ¿Bien? Y el número imaginario, profe. Y el número imaginario. Eso, el número imaginario que me quedó ahí muy pegado. Ahí está el número imaginario. ¿Bien? A muchos ese número imaginario va a molestar, porque digo, a ver, si esto es producto bruto, ¿cómo el producto bruto va a ser imaginario? Bueno, acá este A1 y este A2 ya no son números reales, sino que son números complejos. Pertenecen a los números complejos. Entonces, si hay condiciones iniciales que dice que el PBI en tal periodo, obviamente es un número real, estos coeficientes que son complejos tienen que adaptarse de manera tal que multiplicada por tal que restados consigo mismo esos dos números y multiplicado por I, me quede todo un coeficiente real. Las condiciones iniciales van a hacer de que esos números complejos y esa I se simplifiquen de alguna manera para que quede todo en términos reales. ¿Por qué? Porque estos son complejos. No es que tienen que ser números reales. Si fuesen números reales, este coeficiente que multiplica el seno forzosamente sería un número imaginario. Pero como A1 y A2 son complejos, bueno, hay que buscar los complejos tales que restados y multiplicados por la unidad imaginaria se convierta en un real para que al hacer toda esa operación coincida luego con un valor real del PBI en el periodo 0, en el periodo 1, etc. Entonces, eso hace
que yo lo pueda simplificar un poco más a esto y decir, como este A1 y este A2 son dos coeficientes, directamente le llamamos A1 rulito, ¿bien? Coseno de t por tita, ¿sí? Y este A1 menos A2, incluyendo a la unidad imaginaria, directamente lo llamo un A2 rulito, y que es igual a eso. Entonces, por seno de t por tita. ¿Bien? Entonces ahora sí lo puedo pensar a esto como un número real, si quisiera, porque el A1 y el A2 tienen que ser tales que multiplicado por unidad imaginaria se convierta todo en algo real, si es que así lo dicen las condiciones iniciales, que sí lo van a decir porque este es un curso, obviamente, de economía. Bien, entonces este sería el formato simplificado de la ecuación en diferencia de orden 2, de la solución de la ecuación en diferencia de orden 2, que quedaría con este formato. Fíjense acá un poco las gráficas, a ver si podemos hacer una gráfica de cómo queda esto. Fíjense que, ¿cuándo esto va a ser convergente? Sabemos que esto tiene ciclos, ¿sí? Porque seno y coseno necesariamente acaban en ciclos. ¿Bien? Esto acaba en ciclos. Pero ¿cuándo estos ciclos van a ser convergentes? Fíjense que estos ciclos, fíjense que seno y coseno siempre estaban entre el menos 1 y 1. Tanto el seno como el coseno siempre estaban en 1 y menos 1. Siempre estaban metidos en ese tubo, con lo cual serían ciclos regulares. Pero fíjense que están multiplicados por r a la t. Y r era un número que se podía calcular en base a los datos originales. Entonces, ese radio, fíjense que sería el módulo de las raíces, la longitud del número complejo, ese que vimos en la filmina anterior, en esta. Fíjense que R era la longitud de ese número complejo, el módulo, si se quiere, el valor absoluto del complejo, el módulo, la longitud de esa flecha, ¿vean? Eso era el R. Si la longitud de esa flecha, que se calculaba como la raíz cuadrada de los cuadrados de la componente real más la imaginaria, ¿sí? Si ese número, que es la longitud, el valor absoluto del complejo, es menor a 1, esto me generaría que el seno y coseno quede como metido dentro de estos tubos. Y la gráfica tendría un comportamiento de este estilo, más o menos. ¿Sí? Siempre que R sea menor que 1. Si fuese igual a 1, quedaría un ciclo regular. Perfecto. Y si fuese R mayor que 1, esto quedaría como los límites, algo así. Y la gráfica está entubada dentro de estos dos límites, de esta manera. ¿Queda claro? Entonces, siempre que tengamos presencia de raíces complejas conjugadas, tenemos ciclos. Lo único que podemos discernir es si son convergentes, divergentes o regulares. Y eso va a depender del módulo de las raíces complejas. La parte real y la parte imaginaria, al cuadrado, sumadas y raíz cuadrada, quedaría esa situación. Entonces, fíjense que, resumiendo, una ecuación en diferencia de orden 2 puede tener ciclos cuando una de las raíces sea negativa o cuando las raíces sean complejas conjugadas. Y esto es lo que lo diferencia del caso de orden 1, en donde los ciclos estaban exclusivamente cuando la raíz era negativa. Entonces, raíces negativas o complejas conjugadas son las dos fuentes causales de ciclos. Luego vamos a ver, con una aplicación económica, que es el modelo de Samuelson, cómo se podían generar ciclos en la economía a través de un modelo muy sencillo de comportamiento de los agregados macroeconómicos, el consumo, la inversión, etc. Pero bueno, para poder entender ese paper, tenemos que tener un dominio de las ecuaciones en diferencias de orden 2. ¿Bien? ¿Queda claro? Algunas cosas las han visto, supongo, o lo han visto a todo a esto en algún otro curso. No, profe. Tal vez han visto algo, pero no con todos los detalles. Tal vez no Claro. con todos los detalles.
¿sí? Por ahí lo han nombrado, seguramente el módulo 1 que estén dentro del círculo unitario, esas recetas de memoria que son correctas, fíjense, eso de que esté dentro del círculo unitario se refiere al módulo de este complejo, ¿no? Que hemos graficado recién. Sí, se refiere al círculo unitario que esta raíz de dentro, cualquier flecha, no importa dónde esté, que esté dentro del círculo unitario, proviene de estas cuestiones. Bien. Bueno, entonces con esto ya estaríamos en condiciones de poder leer el paper de Samuelson. Que está cargado y bueno, léanlo para la próxima clase y ahí lo vamos a analizar con todo detalle, con todo este instrumental que tenemos para poder entenderlo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Profe, Sí. ¿estás familiarizado con el concepto de operador de rezagos? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Es algo que se usa en econometría. Es una forma de denotarlo. Nada más. En esto es una forma de notarlo. Es un cambio de notación. Define un operador de rezagos L como un polinomio que toma cuadrados, diferencias de orden 1, 2. Es una forma notacional y que puede simplificar la nomenclatura, la exposición y podría visualmente ser más fácil reconocer teoremas para aplicarlos ahí. Tratar a los polinomios como polinomios algebraicos y tener alguna facilidad para luego calcular las convergencias, los valores esperados y demás con más facilidad. Pero no es más que un cambio notacional en esto, ¿no? En esto. Bien, porque lo usamos, pero nunca supe cuáles eran las propiedades de ese L o qué es lo que hacía. Es un operador. Un operador significa, ¿qué diferencia hay entre un operador y una función? Una función toma como dominio variables, reales o complejas. Y un operador toma como dominio funciones. El argumento de un operador es una función. Entonces, un operador de rezago toma una función y la rezaga. ¿Sí? Convierte la función YT en YT más 2, YT menos 2, dependiendo de lo que haga ese polinomio. Se llama operador por eso, es una forma de notar. ¿Está? Bien, quisiera que a esto, toda esta parte que hemos expuesto, ustedes resuelvan ejercicios, que se inventen números, que lo asienten numéricamente, que revisen las condiciones, que resuelvan los sistemas para las condiciones iniciales, que se den maña para calcular todos estos detalles. Invéntense, fíjense que lo único que ustedes necesitan para esto son dos datos, un A1, un A2 y tal vez dos condiciones iniciales para especificarla. Entonces, invéntense un par de A1 y A2 y unas condiciones iniciales después para resolver lo completo, para graficarlo, para analizarlo con todo detalle numérico, calcular todas las raíces, hacer las gráficas, los coeficientes A1, A mayúscula, A1, A2, que son propios de las condiciones iniciales, resuelvan el sistema. Tómense ejemplos en donde la raíz es única, tomen ejemplos en donde son complejas conjugadas, resuelvan todo este tipo de ejercicios, ¿sí? Adiéstrense y analicen las condiciones para que esto sea convergente, divergente, tenga ciclos, no tengan ciclos, que eso es lo que vamos a explotar con más detalle, ya aplicado al paper de Samuelson, ¿sí? Pero revisen ejercicios de esta cuestión, ¿bien? Bueno, ¿alguna consulta más? Sí, profesor, yo tengo una duda. Cuando vimos las soluciones reales y distintas, dijimos que para que sea convergente B debería pertenecer al intervalo menos 1, 1, ¿cierto? Sí, B1 y B2. Pero existía el caso en que si B1 era... ¿Me escucha bien? Sí, acá te lo estoy mostrando en el episodio. Perdón, pero yo estaba viendo una captura de pantalla, no estaba viendo... Ajá, sí, decime. Bien, pero también está bien, sí, justamente esta. Pero en el caso de que B1 fuese, digamos, que no perteneciera a ese intervalo, cabía la posibilidad de que A1 fuese 0 claro. y que fuese convergente. Mi pregunta es, como B1 está en una exponencial, ¿cómo es que A1 gana esa batalla para anularlo? Es que la mata de un tiro en la frente. Se le pone al frente y dice, yo soy A1 y te multiplico como número 0
y adiós exponencial. Está bien, pero si yo cuando t tiende a infinito, 0 por infinito y hay una Es exponencia. que es cero. La gráfica de esta función es el cero plano. O Esto sea, no es una variable. se hace A ver, cero lo que vos antes de que estás- se haga infinito lo otro, ¿o no? A ver. Tu error viene en que vos pensás que esto es t. Y esto no es el tiempo. Perdón. Claro, sí, está bien. No, está bien. Esto es Correcto. fijo. ¿Sí? No es que hay una batalla. No, ahí no hay ninguna batalla. No hay nada, Está no hay solo. nada. Perfecto. ¿Sí? Y es uno que se pone al frente y dice, soy cero. Adiós. Sí, listo, ya está. Está bien. Perfecto. ¿Sí? No es un Muchísimas t. gracias. Por nada. Claro. Bien, ¿queda claro? Sí, ¿Algo sí. más? Profe, a mí me da una Sí. duda cuando vimos el número complejo. Hicimos la segunda raíz, donde era coseno menos seno. ¿Cómo aplican el teorema de Moore para terminar resolviéndolo igual? A ver acá. Bueno, porque es esto, es U menos B por I. O sea, es esto mismo, yo lo apliqué para la suma, lo podés aplicar igual para el menos. Lo aplicas igual. ¿La exponencial igual es coseno menos seno también? Sí. ¿O qué cambia? ¿En serio? Ah, bien. Sí, es la misma, porque es algebraico eso. Sí. Ah, genial. Bueno, gracias. Sí. Bueno. Profe, ¿está ¿Algo más? dictando Sí. matemática nuevamente? Sí. ¿Cómo? Perdón. Economía matemática la está dictando Sí, nuevamente, sí. Sí, estamos dictando economía matemática virtualmente este semestre también. Por ahí lo puede compartir algún link para espiarlo en la clase, ¿podemos o no? Sí, se puede, sí. Bárbaro. Yo hablé con el profesor y estoy regular en esta materia, pero de todas formas también lo voy a seguir para refrescar un poco. Ok, sí, no hay problema. Muchas gracias. Para entrar al Por link nada. matemática, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? A la clase de matemática, de economía matemática, ¿cómo hacemos? Se dictan así como está, por Meet, por Zoom, en los mismos horarios que el año pasado. Pero pedir a los chicos que te pasen los links. Yo te la alcanzo por WhatsApp. Ah, bárbaro. Que te pasen los links para reunirte. ¿Está bien? Bárbaro, muchas gracias. Por nada. Bien, y bueno, a los que quieran, a los que les guste la matemática, el año que viene, si quieren, están invitados a Economía Matemática, en donde exploramos con todo detalle esto y un montón de otras cosas que puedan tener dudas de cualquier tipo, y que les es muy útil después para los que están decididos ya a hacer un doctorado después en el exterior. Bien, bueno, cerramos esto y bueno, para la próxima clase, el paper de Samuelson. Si hay dudas con respecto a esto, yo preferiría que me las hagan siempre a final de clase, ¿sí? Si hay alguna duda, tomemos esto como horario de consulta, y que no me vayan a hacer alguna pregunta de este tipo por la plataforma porque es difícil de responder, ¿no? O sea, por ahí no puedo tipear ese tipo de cosas. Preferiría que si hay consultas me las hagan siempre al finalizar la clase. Nos quedamos todo el tiempo que haga falta para consultas. ¿Está bien? Cuando terminemos la hora, hacemos consulta lo que quieran y que evitemos al menos en estos temas que ustedes me pregunten por texto en la plataforma porque es difícil resolver, tengo que graficar, escribir y con texto realmente no se puede. ¿Está bien? Entonces las consultas las fijamos todos los martes a continuación de la clase. ¿Está bien? Como horario de consulta por lo que deseen. ¿Bien? Bueno, chicos, nada más. Si no hay más dudas, nos vemos entonces el próximo martes. Buenísimo, profe. Ok, gracias, Perfecto, profe. Gracias. Muchas gracias por la clase. Chao, gracias. Muchas Gracias, muy buena la clase. Nos vemos. Gracias, chicos. Chao, hasta luego. Hasta luego.